teoría, esta está pegadita pero por medio de un colágeno inmaduro que es débil y se puede romper. Entonces a eso se refiere como la remodelación tisular. Y aparte de eso, es otro paso para la fibrosis es la constitución del tejido de granulación, que es un tejido que aparece de más o menos 3 a 5 días después de que se ha dado la injuria y que sus componentes principales son la formación de neovasos y la proliferación de fibroblastos. Bueno, como para cada paso de esos tenemos un proceso. Tenemos que la angiogénesis consta de 5 pasos. Primero hay una proteólisis de la membrana basal. Bueno, se la voy a decir y luego le voy a explicar con el esquema para que les quede más claro. Luego tenemos de la proteólisis de la membrana basal la migración y la quimiotaxis, la proliferación endotelial, la maduración de las células endoteliales y el aumento de la permeabilidad vascular. Bueno, casi no se ve bien, pero se lo voy a explicar con el dibujo. Bueno, tenemos cómo es que un vaso que se encuentra sellado, como esta red de la pared vascular, cómo va a dar una proliferación de un nuevo vaso. Lo primero que tiene que hacer es romper la membrana basal. Bueno, ustedes ven que estas células rosadas que están aquí son endotelio, que son las células que recubren el vaso. Y esta delgadita que casi no se ve aquí, blanquita, esa es la membrana basal. Es lo que les decía, que todos los epitelios y endotelios tienen abajo su membrana basal, que es parte de la matriz extracelular. Entonces vemos que hay una proteólisis de esta, acá ya digo proteólisis, para que las células endoteliales comiencen a proliferar. Luego tenemos que se va a dar la migración de las células, acá, la migración de las células endoteliales y la proliferación de esta formando un nuevo vaso. Y después, ya cuando va evolucionando la distancia del vaso, esto también va adquiriendo parte de su membrana basal, que es proveída por medio de la misma membrana basal que ya tenía el vaso. Y además de eso, alrededor va obteniendo un tejido de sostén. Pero al principio, bueno, dentro de los vasos decíamos que había un aumento de la permeabilidad vascular. ¿Por qué? Porque no está totalmente sellada la membrana basal. Bueno, luego que se va a dar la angiogénesis, hay un aumento de la permeabilidad que va a dar lugar a que hay una mayor concentración de fibrinógeno y de fibronectina en la matriz extracelular. Estos son factores que van a ayudar a la proliferación de los fibroblastos. Y cuando proliferan los fibroblastos, obviamente, el tejido va a ser sustituido por una cicatriz o un tejido fibroso que va a dar la remodelación del tejido. Bueno, aquí, bueno, este es el dibujo que les decía. Aquí está un epitelio, cualquiera que sea, puede ser un endotelio, un epitelio. Lo que está abajo y pegadito a las células de la capa más basal se llama membrana basal. Y es lo que ya dijimos que estaba constituida por colágeno tipo 4, laminina y proteoglucano. Todo esto que vemos acá entre las células y el vaso es la matriz extracelular, que se compone por dos, membrana basal y matriz intersticial. La matriz intersticial, como ya dijimos, estaba constituida por colágenos fibrilares, elastina, proteoglucano y hialuronato, y por células como los fibroblastos. Y estos fibroblastos son los que se van a encargar de hacer el colágeno, ¿verdad? Son los fabricantes del colágeno. Bueno, luego en la evolución de la reparación se va a dar el depósito de matriz extracelular. Acuérdense que esto es importante porque va a proveerle los nutrientes a los fibroblastos. Durante la reparación tisular, los fibroblastos van adquiriendo una mayor capacidad de síntesis de matriz, así
así como también de síntesis de colágeno aproximadamente al tercero o al quinto día. Y esto se va a mantener hasta más o menos cuando sea la cicatrización total. Bueno, ¿a qué se refiere con remodelación tisular? Ya lo vimos, que para que el tejido de granulación sea sustituido por una cicatriz deben producirse cambios en la matriz extracelular, es decir, el tejido de granulación que antes lo teníamos como un tejido edematoso y con abundantes vasos va a ser sustituido completamente por fibroblastos. Los factores determinantes de esta remodelación son la degradación del colágeno y la remodelación de las proteínas de la matriz extracelular, principalmente aquellas que se llaman metaloproteinasas. Esas son las que van a ir como a degradar las áreas de colágeno inmaduro y que van a producir un colágeno maduro. Bueno, tenemos que la curación de las heridas es un fenómeno muy complejo y es ordenado, que comprende primero de la lesión inicial o injuria, luego de la regeneración de las células parenquimatosas, de la migración y proliferación de células parenquimatosas y tejido conjuntivo, síntesis de la matriz extracelular, remodelación tisular y formación de colágeno. Tenemos tres tipos de curación de heridas. Tenemos la que se llama por primera intención. Esto es cuando hacemos una herida quirúrgica o cuando se cortan con un objeto de arma blanca como un cuchillo, que se hace una herida donde se separan completamente los bordes de la piel y luego la volvemos a suturar. Eso va a cicatrizar por primera intención. Bueno, ¿cuáles son los pasos de la cicatrización por primera intención? Tenemos primero que forma una costra a partir del pueblo que se le hace a la herida. Luego se forma una membrana basal, que es la misma membrana basal que veíamos anteriormente de la del endotelio, que más o menos se forma entre las 24 y 48 horas. Luego hay proliferación del tejido de granulación, que como ya habíamos dicho, se da principalmente entre el tercero y el quinto día. Luego se da la neovascularización y proliferación del colágeno, que es aproximadamente en el quinto día. Y luego la proliferación de los fibroblastos comienza a palidecer la herida, es decir, ya se va formando el colágeno maduro, que más o menos es a las 2 semanas. Y luego la cicatriz está totalmente remodelada, formada y resistente hasta el mes. Es decir, de que cuando ustedes suturen una herida, tienen que dejar por lo menos una semana para que ya esté totalmente unida. Por eso es que el retiro de puntos se da una semana después de haber sido suturada, pero con la advertencia de que si se hacen movimientos muy fuertes y si se hace tracción al tejido, como el colágeno no está maduro todavía, puede abrirse de nuevo. Y tienen que tomar en cuenta también que durante un mes ese tejido va a estar remodelándose y hasta después de un mes ya va a estar totalmente resistente la herida. Bueno, eso es por primera intención, pero ¿qué pasa en aquellos casos en donde nosotros no tenemos una herida así lineal, sino que tal vez en una abrasión donde se ha prácticamente levantado parte del tejido? Eso va a cicatrizar por segunda intención. En esta las diferencias de la de primera intención es que el defecto es más amplio, como ya les decía, ya no es una herida lineal, sino que ya es prácticamente un agujero que tenemos en la piel. También esta tiene residuos y exudados que deben de ser eliminados y que probablemente tiendan a hacer infecciones bacterianas. También otra diferencia es que en la herida por segunda intención va a haber una mayor cantidad de tejido de granulación porque ha habido una pérdida del tejido. En la de primera intención no había pérdida del tejido, ¿verdad? Porque solo era la separación por una herida lineal. En cambio en esta sí hay pérdida del tejido, por lo tanto hay mayor tejido de granulación. Además de eso, tenemos que el principal factor que la distingue es el fenómeno de retracción de la herida. Esto se
anteriormente al trauma. Bueno, ¿cuáles van a ser los factores que tenemos que tomar en cuenta para la reparación de las heridas? Primero, la edad del paciente, el estado nutricional. Es muy importante que tengan un buen estado nutricional, por eso es que cuando los pacientes ingresados que tienen heridas profundas tienen que tener interconsulta con nutriología, porque eso le tiene que dar una dieta alta en proteínas si el paciente se encuentra desnutrido, y también alta en zinc y vitamina C, que son vitales para la reparación tisular. También otro factor que puede influir son las alteraciones hematológicas, como la granulocitopenia, es decir, la disminución de los glóbulos blancos, que va a provocar un mayor riesgo que pueda haber una infección en la herida. La diátesis hemorrágica, que es cuando sangran con facilidad. La sangre es como un cultivo para la bacteria, por eso cuando ustedes los manden al hospital a hacer curación de las heridas, toda la sangre o todo lo que ustedes vean que no sea tejido de granulación, hay que quitarlo, ¿verdad? No por lástima al paciente, sí, porque la misma sangre es cultivo de bacterias que pueden llegar más en un ambiente hospitalario a hacerle una infección mucho más grande a la herida. También tenemos trastornos metabólicos, afectan la curación de las heridas, como por ejemplo los diabéticos. Los diabéticos, como ustedes saben, tienen un problema en su microcirculación y hace que toda la circulación termine. No entiendo qué tiene que ver la diabetes con el factor relacionado con la separación. Que no sé qué para, no se alcanzan a qué para. Por eso es que... La diabetes no ayuda a reparar. Como que la diabetes no ayuda a reparar. O no sé. Bueno, tenemos también los trastornos hormonales, los tratamientos hormonales prolongados, y el uso de corticosteroides, el uso de radioterapia que lesiona el tejido, y la denervación. Tenemos también que localmente se van a relacionar otros factores. Lo que veíamos anteriormente son como en general, ¿verdad? A nivel periférico. Va a afectar el riego sanguíneo. Si no le llega un adecuado riego sanguíneo que provea de oxígeno suficiente, no va a poder reparar. La infección y sustancias extrañas también van a retardar el proceso. La movilidad de los tejidos, como ya les decía, es importante la inmovilización del área afectada, y la localización de la herida. Si está, dependiendo si esta ha sido ubicada en los órganos estables y lábiles, la reparación será buena, pero si ha sido en órganos permanentes, no habrá una buena reparación, porque ustedes ya saben que va a ser sustituido por tejido conjuntivo. Bueno, tenemos también dos formas aberrantes de cicatrización. Uno es cuando el tejido de granulación se forma en exceso, que muchas veces se da cuando se hacen biopsias a nivel del cervix, y para cicatrizar esa área de la biopsia que nosotros hemos tomado prolifera demasiado el tejido de granulación, y se ve como que si fuera que mal lo llaman granuloma piógeno, pero lo que se refiere a eso, granuloma piógeno, es distinto. El granuloma piógeno es una neoplasia vascular que se llama también hemangioma capilar lobulado. En cambio, cuando muchos doctores lo refieren por granuloma piógeno, es un tejido de granulación proliferante el que se está dando en esa área. Así que ustedes no vayan a hacer, ya saben que cuando hay una reparación se llama tejido de granulación, no granuloma piógeno. No vayan a ser de esos doctores que ponen en la boleta diagnóstico presuntivo granuloma piógeno. Lo que nosotros estamos viendo es un tejido de granulación. Granuloma piógeno es distinto, es una neoplasia. Bueno, y otro trastorno o forma aberrante de cicatrización es la formación de queloide. Esta muchas veces es hereditaria y no sé si ustedes han visto los queloides o cicatrices hipertróficas que se dan por la abundante producción de colágeno de los fibroblastos, que en ese momento se está produciendo